para hacer cosas. ¿Sí? ¿Se cacha? Ya, estamos. Grabando entonces. Hola, esta es la primera grabación del curso. Estamos en la mitad del programa. Ya, ¿cómo podría factorizar? Carlos. Lo que yo quiero factorizar ahora es un número. Me va a pasar un número y quiero encontrar todos sus factores primos. ¿Hay formas de hacerlo? ¿Fácil? Tomar la lista de primos e ir revisando cada uno. Ya. Si es que el resto es cero, entonces solo dividirlo y con lo que quede. El resultado es hacer lo mismo. ¿La cacharon que lo que hizo es como un procedimiento recursivo? O sea, tomo el número, busco el primer primo, el más chico, que divida el número. Cuando lo encuentro, lo marco en alguna estructura de datos que va a ir guardando la factorización, divido el número que quiero factorizar por el primo que encontré y hago recursivamente el procedimiento con lo que me queda. ¿Se cachó? ¿Cuándo termino? Cuando llega uno. Cuando llega uno y termine, y ahí tengo todos los primos. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo. ¿Cuál es más o menos el problema? El problema es que tengo que ir buscando aquí los primos que dividen. ¿Sí? Cada vez tengo que hacer una voz. Lo que uno puede ver es que uno puede usar la criba para mejorar eso. ¿Ok? ¿Se acuerdan los niños IOI? ¿Se acuerdan cómo hacerlo? Claro, pero díganme, también que me hagan así. No. ¿Qué es lo que puedo guardar en la criba? O sea, algo de información que me ayude, ¿sí? Una información muy útil que puedo guardar es, si se dan cuenta, cuando yo, por ejemplo, estoy en el 5, no hicimos la del 5, ¿ok? Pero, no, el 5 es un mal número. Cuando estoy en el 3, ¿ok? Yo marqué el 3, dije que es primo, inmediatamente me salté al 9, ¿sí? Y dije el 9 no va a ser primo. Y después del 9 me salté al 12, ya lo tenía marcado, y después del 12 me salté al 15 y dije que no va a ser primo. ¿Ok? Cuando yo marco un número por primera vez, la información que yo tengo ahí es cuál es el primo más pequeño que divide el número. ¿Cachai? Entonces cuando yo hago el 2, lo que yo puedo hacer aquí en vez de poner un 0, puedo poner puro 2. ¿Ok? Que me indica que los números son pares. ¿Sí? Pero no solo me indica, bueno, pues los números son pares más o menos fáciles. Si el número es par, yo sé que el 2 es el primo más pequeño que lo divide. ¿Sí? La gracia es que después cuando yo voy con el 3, lo que yo puedo hacer es, estoy en el 3, yo sé que no tengo que partir por el 6, supongamos que vamos a hacer la parte fácil, sin partir por el cuadrado. Entonces lo que yo voy a ir 3 por 3, entonces yo voy a ir aquí 6, el 6 ya sé cuál es el primo más chico que lo divide, sigo. El 9 no sé cuál es el primo más chico y lo que hago es poner un 3 aquí. ¿Ok? Entonces después sigo, 12 ya lo conocía, 15 no, le pongo un 3. ¿Cachan? ¿Y cuáles? Voy a completar aquí nomás simplemente para ver cómo funciona un poco más adelante. 22, 24 y el 3 aquí voy a seguir con 18, 21 y después ya, más adelante. ¿Qué pasa con el 5? El 5, bueno, ahora ya no puedo ponerle 1 o no sé, ahora tengo que empezar a tener cuidado porque el número que yo ponga a los primos es importante. ¿Se cacha? O sea, si pongo un 1, ahí va a depender de mi código. Un 1 puede indicar que el número es primo y por lo tanto el divisor más chico es el 1, no sé, pero hay que tener cuidado. En general, ¿qué es lo que haces tú, Felipe, cuando hacías esto? ¿Qué le ponías a los primos? No te acuerdas ahí. Pero por ejemplo, yo creo que 0 o menos 1 es un poquito más safe, porque vaya a tener un error si es que no lo usaste bien. Podría ponerle menos 1. Y así voy a partir con todos con menos 1. Entonces llego al 5, si se dan cuenta, si tengo todos con menos 1, el siguiente número con un menos 1 es un primo, y de ahí voy a marcar todos los que no tengo marcados y le voy a poner un 5. En este caso sería el 10, después el 15, 20 y el 25. ¿Cacho? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una criba que tiene bastante más información que la anterior. Si se dan cuenta, esta criba es igual de lenta de calcular, o igual de rápida, o sea, tiene la misma complejidad que la otra criba, pero tengo más información. ¿Okay? Para cada número no solamente sé si es primo o no, puedo usarla, ¿cacha? ¿Cómo sé si es primo? Voy y veo si es que tiene si el divisor más chico que un número primo es el número más primo, es compuesto. ¿Okay? ¿Cómo puedo factorizar con esta ahora rápido? Carlos. Tomas el número que quieres revisar. ¿Y quieres factorizar? Quieres factorizar y viene su ubicación en la lista. O sea, por ejemplo, quiero factorizar el 15. Eso le dice la criba. Ahí tomas el número y divides por eso. Ya, pero primero, el 3 es el primer factor. El primer factor, el 10. Bacán. Divido el 15 en 3, ¿me da? 5. 5. Le vas al 5. Al 5. Metes el primo porque tiene el menos 1 y tomas el 5. ¿Sí? ¿Cachai? Y es
súper rápido. ¿Cuánto me demoro? 2 revisiones. La En cantidad, este caso fueron 2, pues, Carlos, porque tenía 2 factores. Pero dije, ¿cuánto me demoro? la cantidad de factores. La cantidad de factores. ¿Cachai? Que no, si se dan cuenta, no puedo hacerlo más rápido que eso. No. O sea, si tengo que imprimir los factores, no lo puedo hacer más rápido que la cantidad de factores. Entonces, esto es sumamente rápido cuando yo quiero factorizar un número. Cachen que hay que tener cuidado en algunas cosas. Por ejemplo, el 8. Cuando voy al 8, lo que yo digo ya, el 8 es un 2, tengo un 2, y 8 dividido por 2 me da 4, voy al 4 me da un 2 de nuevo. O sea, tengo que estar capaz, tengo que saber que me pueden salir varias veces el mismo primo. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Y después voy al 2, que es el menos 1, y le pongo el 2, que es el último. Hay que tener cuidado también que en el último caso el número primo lo tengo que imprimir. ¿Sí? ¿Se cachó bien? Entonces, para factorizar es bacán esta cuestión. Algunas cosas hay que tener en cuenta, Felipe. Él es el que me ayuda porque no ha programado tantas cuestiones. Primero, ¿para qué me sirve? O sea, si se dan cuenta, esta estrategia que acabamos de hacer me sirve para factorizar números entre el 1 y el 10 a la 7. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo lo haría para factorizar un número que está acá? ¿O cuáles son los problemas que tendría? Ya conversamos que la tira no la puedo calcular más allá. Pero en el primer factor que es aquí, ya van a caer. Pero pues, esa es la gracia, pero tengo que tener cuidado. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si el número es primo? ¿Cachai? De hecho, más que eso, yo tengo que tener cuidado de... ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado realmente? Imagínate que este número es la multiplicación... Bueno, si el número es primo hay que tener cuidado, en general. O sea, siempre tengo que pensar que lo que me va a quedar puede ser un número primo grande. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, podría ser... Imagínense que tengo un número primo aquí, ¿ya? Y me están preguntando por 3 por el número primo. ¿Me cacharon? Ya, a ver. El algoritmo es el siguiente. Imagínense que me dan un número acá, n. ¿Cuál es la estrategia? Royce. Sí, ya tiene n, que es un número mayor que el rango donde tengo calculado la medida. ¿Ya? Entonces no puedo revisar sus factores en la cría, lo único que queda es hacer como una iteración, como el método básico. ¿Y para qué voy a hacer la iteración? Para no sé, por ejemplo, si era 3 por un número primo, voy a verificar el 2, me da que es impar. Voy a verificar el 3, me da que es divisor, lo divido por 3 y ahora puedo usar la cría. ¿Cacharon? O sea, lo que tengo que hacer en el fondo, si el número es más grande que mi rango, lo que tengo que hacer es buscar factores de ese número hasta que el número que me quede en el rango. En cuyo caso puedo usar la otra operación. ¿Cuál es el número más grande con el que aún se puede trabajar en una división? Oh, no caché a dónde va la pregunta, pero tampoco sé la respuesta. Si es bien elevado a mucho, si es demasiado grande, ni siquiera se puede hacer la división. Así, Pero si son long, deberían dar bien, ¿o no, Felipe? Pero nunca se usaron tantas cosas, ¿no? Bueno, entonces la respuesta para Carlos es que estos números son suficientemente chicos como para poder dividir sin problema. Ojo que yo voy a dividirlo por un número donde me da un entero la división. Sí. Ya, entonces la estrategia es la siguiente, me dan un número en este rango y lo que yo voy a hacer, escuchen todos para acá para que no se pierdan, lo que voy a hacer es buscar cuál es su primer divisor en este rango de aquí, ¿ok? Cuando encuentro su primer divisor, que puede ser tan grande como, no sé, un número primo grande, 17 el primo, ya puede ser tan grande como 17 el primer número. Entonces, encontré el 17, lo escribo, ese es su primer número divisor primo, 17, divido el número por 17 y ese número me va a dar grande. Si el número sigue cayendo aquí, trato de encontrar, ¿sí? Si el número se queda adentro, lo puedo hacer con esta iteración que habíamos hecho recién, ¿ok? Lo único importante es que el número que me den puede ser un número primo, o sea, también tengo que tener cuidado. Si ese número es un número primo, por ejemplo, no sé, imagínense que sea 17 por un número primo grande, por P, que es el que me están dando. Cuando yo busco aquí adentro, voy a encontrar el 17, y después cuando busque los divisores de este no lo voy a encontrar, entonces ese número es un número primo. Y tengo que escribir como 17 por P. Esa es la factorización del número que me queda dando. ¿Se cachó? ¿Bien? ¿Bien? Y en ese caso habría que tirar solamente hasta la raíz de P. Tú tiras aquí. Claro, pero hasta la raíz de P sería primo para... Sí. Esas son las optimizaciones que uno puede ir haciendo, pero que posiblemente no van a causar un impacto realmente grande. Entonces, bacán, se cachó. Entonces yo puedo encontrar los factores
puedo encontrar si un número es primo o no, y puedo factorizar el número, que es lo que más me interesa en general. ¿Sí? Encontrar los factores. Ya, preguntas de esto, porque ahora vamos a ir a la cosa más interesante. Ahora deberían poner atención los IOI. Disculpe, profe, entonces me complicó. ¿Cómo sabemos que P no es compuesto si... Sí, o sea, si ya llegamos hasta el 10 a la 7 y sabemos que P no encontramos un divisor? Ese número es primo. Pues, Porque no lo divide ninguno de los números que van hasta la raíz de n. Puede que sean dos primos más grandes que 10. Pero entonces queda más grande que 10. No, pero eso se va a más grande de 10 a la 14. ah, ya. Si estamos usando la primera observación, ¿se acuerdan la primera observación? Correcto. Que yo solamente tengo que dividir hasta la raíz del número. No. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, todos los números que están aquí, su raíz queda más adentro. Eso es lo que decía aquí el compañero, que para ese número tampoco tienes que llegar hasta el final. Te basta con llegar a la raíz del número dentro de este arreglo igual. ¿Ok? Entonces, pero sí te pueden dar 17 por P, donde P es un primo que está más arriba. ¿Se cacha? Sí. Entonces, en ese caso es importante saber que el último factor, a pesar de que no lo encontré aquí, es el número primo que tengo y tengo que imprimirlo, o tengo que considerarlo. Eso es lo que me decía el Nico, que era un error común, y yo terminaba con eso. Eso es mi factorización. Y un error porque es un caso particular dentro de una iteración que va a ser súper simple de hacer. Ustedes se dan cuenta que los códigos para estas cuestiones son súper simples. O sea, iteración de I en I, etcétera, a partir de I al cuadrado, etcétera, un montón de cosas bien simples. ¿Sí? ¿Más preguntas? No, avanzamos rápido esta vez. Entonces, cosas que yo puedo hacer con las factorizaciones. Porque imagínense que ahora yo tengo un número cualquiera. Miren para acá, todos acá. Entonces yo tengo un número n. Y yo sé que n es un primo 1 elevado a 1. Por un primo 2 elevado a 2. Por un primo k, voy a ponerle l. ¿Okay? Primo l elevado a e sub l. ¿Okay? ¿Cómo calculo cuánto es phi de n? Va a ser el phi de esto multiplicado por el phi de esto multiplicado por el phi de acá. ¿Sí? ¿Y cuánto es el phi de ese? Es P a la E1 menos P a la E1 menos 1 multiplicado por P a la E2 menos, perdón, P1 P2 a la E2 por P2 a la E2 menos 1 por P sub L a la E sub L menos P sub L a la E sub L menos 1. ¿Okay? Entonces, si yo tengo la factorización prima de un número, entonces yo puedo calcular, por ejemplo, cuántos divisores comunes tiene, cuántos primos relativos menores que el número A. ¿Okay? Son cuántos aquí. ¿Sí? Por eso les digo que uno, no sé, bueno, creo que en la transparencia les decían, usen esta fórmula. ¿Okay? O uno va a ir a un libro y posiblemente van a encontrar la fórmula. Pero esta fórmula esencialmente se basa en estas dos observaciones, en esa y en esta. ¿Okay? Si uno se acuerda de esas dos observaciones, esa fórmula sale fácil. No sé cómo la hacen ustedes, Felipe. ¿Se acuerdan de la fórmula nomás? ¿O en general saben cómo sacarlo? No, yo me acuerdo de la fórmula. Te podía hablar de la fórmula, pero en el fondo yo creo que es un poco más motivante conocer las fórmulas si saben más o menos de dónde salen. ¿Sí? Se anotan esto, yo creo que después del tiempo se van a acordar. Yo no me acuerdo nunca, pero a veces me acuerdo. Y si no, la tratáis de hacer, si no es tan difícil. ¿Okay? Y entonces, pero ojo, que es imprescindible para calcular esta fórmula. Yo no puedo llegar y sacar la fórmula de la manga. ¿Qué es lo que tengo que haber hecho antes? Haber hecho harto. ¿Okay? Haber hecho la criba extendida con los divisores, haber tomado el número, haber hecho su descomposición en números primos y después usar esto de aquí. No es fácil. ¿Sí? Pero una vez que ustedes están ultra entrenados, esta cuestión la hacen en 2 minutos, esta en 3 minutos y se abrazan al minuto 5. Ya, ¿qué otra cosa en general me piden? Por ejemplo, si yo quiero calcular cuántos divisores tiene un número. ¿Se cachó? Me dan un número n y me dicen ¿cuántos divisores tiene? Podría usar la criba y cada vez que pasa por uno de los múltiplos le suma yo. Pero ojo, todos los divisores. Por ejemplo, si yo te digo el 12, ¿cuáles son divisores de 12? 0, 4, El 2, el 4, el 6, el 3. ¿Dos más? Y el 12. Y el 1. Sí, todos esos son los divisores del 12. Ya, ¿cómo lo hago?
¿Cómo se llama la factorización prima? Ya, bacán, la tengo. Y luego se las presentaciones de 2, de 3, de 4. ¿Ya cacharon lo que está diciendo él? O sea, al fondo tengo la multiplicación prima y lo que yo digo es que finalmente los divisores van a ser todas las multiplicaciones de todos los primos que tengo aquí, repitiendo tantas veces, cuantas veces yo quiera cada uno de estos dependiendo del exponente. ¿Sí? Suena como extraño, pero esencialmente lo que tengo son, imagínense que tengo aquí varias veces, por ejemplo, imagínense que es P1 al cubo por P2 a la cuarta por P3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces para calcular los primos yo tengo 3 copias de P, perdón, para calcular los divisores tengo 3 copias de P1, 4 copias de P2 y 2 copias de P3. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos divisores tengo? Depende de cuántos quiera elegir aquí para hacer las multiplicaciones. ¿Ok? Pero hay que tener salvedad, que puedo no elegir un primo para hacer un divisor. ¿Se cacha? Entonces, finalmente, en vez de tener 3 opciones acá, tengo 4. Aquí en vez de tener 4, tengo 5. Y aquí en vez de tener 2, tengo 3. ¿Sí? Entonces, en el fondo, ¿cuántas son todas las combinaciones que yo puedo usar de estos números de acá? Van a ser, la cantidad va a ser 4 por 5 por 3. ¿Se cachó? Con respecto a la fórmula, entonces, ¿cuánto es? Los divisores, ¿cómo se escriben los divisores? ¿Cuál es la fórmula? La función. Sigma parece, ¿no? Pues sí, Sigma de n va a ser igual a los divisores. Sí, en realidad esa es la suma. sigma sub 0. O filo. S. D. ¿Eh? D. E de n. Cantidad de divisores. ¿Cómo lo hago entonces? Aquí está. E1 por E2 Inténtalo de nuevo. por E1 más 1 por E1 más 1 por E2 más 1 por E sub n. ¿Se cachó? ¿Cacharon por qué el 1? Porque yo puedo elegir no multiplicar ese primo. O lo mismo que decir que pongo un 1 ahí. ¿Sí? Y todas las otras combinaciones van a dar todos los divisores. ¿Se cachó? ¿Bien? ¿Nicolás? ¿Más o menos? ¿Qué parte no entendí? Sí, es importante que entiendan bien esta parte. La pregunta es la siguiente. Cuando yo tengo un número, ¿cómo genero sus divisores? ¿Cuáles números son divisores de ese número? Si yo tengo la descomposición prima de ese número, los divisores van a ser todas las, ¿cómo decirlo? Como pedacitos de primo que yo quiera multiplicar y van a ser divisores. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es diciendo, con esta fórmula lo que estoy diciendo es la cantidad de divisores va a ser, ok, lo que yo puedo hacer para un divisor es elegir cuántos primos de acá voy a tomar, cuántos primos de acá, hasta cuántos primos de acá voy a tomar y se me da un divisor. ¿Cuántas de esas posibles elecciones tengo? ¿Cuántos primos tengan acá para elegir? Multiplicado. ¿Okay? La diferencia va a ser que yo puedo elegir, no elegir primos de acá. En cuyo caso es como tener un 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas opciones tengo para la primera posición? E a la 1, perdón, es sub 1 más 1. Para la segunda posición es sub 2 más 2. Más 1. Para la última tengo es sub L más 1. Finalmente, ¿cuáles son todos los divisores? La cantidad de divisores, la multiplicación de L. ¿Cuáles son los divisores? Puedo hacer las combinaciones de esto y empezar a multiplicar. ¿Se cacha? Ya, entonces, ojo, como les decía, en general los problemas no van a ser simplemente, bueno, en algunos problemas puede ser simplemente calcular phi, o simplemente calcular e, o simplemente calcular pi. ¿Se acuerdan lo que era pi? La cantidad de números primos menores que el número. ¿Okay? Pero en general van a requerir hacer otras cosas. Van a requerir usar la crida para hacer otras cosas, a veces hasta modificar la crida para hacer otras cuestiones. Como la que querías hacer tú, modificar la crida para calcular este número. ¿Okay? Pero ya que tenéis la factorización, podías hacer un montón de cosas. ¿Sí? Ya, dejémoslo hasta ahí y hagan los problemas de números. Yo creo que no pusimos problemas de matriz y esas cosas que estaban más adelante. Ya. En general son todos problemas numéricos. Recuerden que ya estamos mezclando cosas, ¿sí? Los más difíciles son problemas numéricos con búsqueda binaria, o problemas numéricos con backtracking, o alguna otra cosa que además mezcle con números primos y factorización. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Los chicos de la IOI hagan el problema de estrellas. Esta vez. Un número, cualquiera me pasaban un número y yo tenía que saber cuántos números menores que él eran primos relativos con él. ¿Qué significa ser primo relativo? Que no es divisible uno por otro. No, por eso es ser divisor. Si no tienen divisores en común. ¿Sí? Dos números son primos relativos si no tienen divisores comunes. ¿Okay? O sea, ningún número menor que ellos dos divide a los dos al mismo tiempo.
Eso quiere decir que son relativamente primos, o coprimos, le dicen. ¿Ok? Seguís filmando, ¿no?